Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Montserrat Real, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Contabilidad del Instituto Sucre. Esta noche les voy a hablar de un tema muy importante, del libro de Micro y Macroeconomía para Administradores de Empresas, escrito por Manuel Calancha Castillo. Yo les voy a hablar del capítulo número 27, que nos habla de lo que son las cuentas sectoriales. Para comenzar vamos a hablar de las consideraciones generales. La contabilidad nacional recurre al sistema de contabilidad por partida doble. Entonces, se abre una cuenta para cada sector económico y cada sector económico tiene ingresos y egresos. Los ingresos se asientan en el lado del haber y los egresos en el lado del debe, como en la contabilidad en cualquier empresa. En la contabilidad o las empresas, la cuenta que iguala al lado del debe con el lado del haber es el estado de resultados, es decir, ingresos versus los egresos. Es la utilidad o ganancia más concretamente las utilidades no distribuidas. Esta es la utilidad que mantienen en las empresas. La cuenta que iguala a los ingresos son los egresos de los casos, en este caso las familias. Sí, viene siendo el ahorro programado o los ahorros que las familias tienen. Las utilidades no distribuidas de las empresas y los ahorros familiares serán transformados en inversión. En las cuentas sectoriales estamos divididos por varios sistemas de contabilidad. Tenemos el sistema de contabilidad bisectorial, el sistema de contabilidad trisectorial y el sistema de contabilidad de los 4 sectores, que intervienen familias, empresas, gobierno y resto del mundo. Para comenzar, vamos a hablar de lo que es el sistema de contabilidad bisectorial, que intervienen las familias y las empresas. Vamos a hablarlo así. Bienes y servicios que satisfacen las necesidades de las familias envuelve a estas dos entidades. También es la fuerza del trabajo y la infraestructura del capital. Es una economía hipotética de 2 sectores, familiar y empresarial, donde no existe sector gobierno ni sector externo. Se asume con los ingresos de las personas, se origina en los pagos realizados por las empresas, todos los salarios y sueldos, intereses y alquiler de las propiedades que generan las empresas pasan a las economías domésticas y forman de ingreso personal. También pasa a las economías domésticas las utilidades distribuidas o dividendos en las empresas. Las utilidades no distribuidas junto con el ahorro de las empresas constituye el ahorro de las familias y empresas que debe ser utilizado como forma de inversión. Vamos a explicar un poco cómo se hacen las divisiones de cuentas dentro de cada uno de estos. Por ejemplo, en el lado de ver de las cuentas capital comprende ahorro personal o ahorro de las familias, beneficios no distribuidos de las empresas, depreciación o reservas para la reposición de activos fijos. Y en el lado del debe de la cuenta capital comprende inversión privada bruta, digamos que la variación de inventarios es positiva, es inversión, y la variación de inventarios, si es negativa, es una desinversión. Ahora vamos a hablar de lo que es el sistema de contabilidad trisectorial, familias, empresas y gobierno. Ahora sí interviene el gobierno. Recordemos que en el bisectorial solamente estábamos englobando lo que son las empresas y la familia. Ahora tenemos ya un miembro más, que viene siendo el gobierno. En una economía, digamos que compacta los 3 sectores, familia, empresa y gobierno, donde no existe sector externo aún. Se asume que los ingresos de las personas se originan en los pagos realizados por las empresas y por los gobiernos. Todos los salarios y sueldos, ingresos y alquileres de las propiedades que pagan las empresas y el gobierno pasan a las economías domésticas en forma de ingreso personal. También pasa a las economías domésticas las utilidades distribuidas o dividendos de las empresas. Las utilidades no distribuidas junto con el superávit del gobierno y los ahorros de las familias constituye el ahorro total de la economía que debe ser utilizado en inversión pública y en inversión privada.
Aquí podemos tomar algo en cuenta, que también el gobierno digamos que esta distribución van hacia las empresas, factores de producción como las tierras cultivables, yacimientos, las minerías, los petróleos, sectores públicos como la seguridad pública y algunos casos servicios básicos. De las empresas al gobierno van los impuestos, el pago de bienes o servicios producidos por las empresas. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar que lo que engloba en general también viene siendo lo que son bienes, servicios y lo que son las reconstrucciones familiares. Tenemos del lado de las familias, tenemos lo que es el trabajo, la infraestructura y el capital. Del lado de las empresas tenemos los bienes y los servicios. En el lado de las familias apoyados por el gobierno tenemos sueldos, salarios, los intereses y los subsidios. Por el lado de las empresas siempre van a ser servicios públicos, comprendidos de lo que es la fuerza de trabajo y la infraestructura capital. Ahora vamos a hablar de lo que es el sistema de contabilidad de los 4 factores. Hasta ahora hemos analizado una economía, digamos, cerrada, en la cual no existen las transacciones exteriores. Si concluimos las transacciones con el resto del mundo, es decir, involucramos al resto del mundo, vamos a considerar como un todo. Tenemos una economía abierta que incluye los 4 sectores existentes en la economía real, más aún en lo que se denomina economía global. ¿Por qué decimos esto? Porque en este vamos a intervenir familias, empresas, gobierno y el resto del mundo. Aquí sí ya interviene el exterior. En una economía de 4 sectores, familias, empresa, gobierno y resto del mundo, se asume que los ingresos de las personas se originan en los pagos realizados por las empresas, por el gobierno y por las empresas, o gobierno del resto del mundo, a donde acuden a trabajar o prestar factores de producción nacionales. Todos los salarios y sueldos, intereses y alquiler de propiedades pagan las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Pasan a las economías domésticas en forma de ingreso personal. También pasan a las economías domésticas las utilidades distribuidas o divididas en las empresas que operan en el país o en el exterior. Las utilidades no distribuidas junto con el superávit del gobierno es la balanza comercial, y en el ahorro de las familias constituye el ahorro total de la economía que debe ser utilizado en inversión pública o privada, interna y externa. Consideremos la parte de la inversión externa neta. La introducción del resto del mundo no mide de ninguna forma el ingreso o el producto al resto del mundo, solo muestra el efecto que tiene en el ingreso y el producto interior a las transacciones entre la economía nacional y el resto del mundo. Lógicamente, todos los cambios que ocurren en las cuentas de la economía nacional a través de sus transacciones exteriores tienen que ir acompañadas de cambios compensadores en cuentas conjuntas al resto del mundo, que registran las transacciones en las nacionales con el exterior. Las ventas netas de bienes y los servicios de una economía con el resto del mundo se llaman inversión externa. Son bienes y servicios producidos por personas no adquiridas nacionales, o sea, no adquieren personas nacionales, es decir, se define la inversión como una simple diferencia entre los productos y lo producido y lo consumido. Entonces, la diferencia entre inversión interna y inversión externa radica en solo la disposición que se haga en la producción no conocida de la economía. La inversión interna es la parte del producto que no se ha consumido y que permanece en nuestro país. La inversión externa es la parte del producto no consumido que va al extranjero, donde según la naturaleza de los bienes es consumido, añadido a las existencias o añadido al stock de los bienes y el capital del resto. Vamos a hablar un poco de lo que es la cuenta resto del mundo o transacciones exteriores. Es una economía de 4 sectores: la familia, empresas, gobierno y resto del mundo. Se debe agregar a las cuentas, digamos que analizadas,
anteriormente para una economía de 3 sectores, la cual el resto del mundo o transacciones de exteriores, donde las exportaciones y importaciones de bienes y servicios existen partidas de familias, tales como mercaderías de toda clase, servicios de seguridad, servicios de seguros, servicios turísticos y otros, aunque este detalle no aparece en la cuenta transacciones exteriores, pero con los fines de contabilidad en ingreso nacional. Estos servicios descritos como servicios prestados nos entran como una cuenta de servicio adicional. Es aquí en donde volvemos al inicio, lo que habíamos dicho. Las utilidades que no sean distribuidas junto con el superávit del gobierno, el superávit en balanza comercial y el ahorro de las familias constituye el ahorro total de la economía que debe ser utilizado en inversión pública o privada, interna o externa, lo que anteriormente ya habíamos hablado. Esta en sí ha sido mi exposición del capítulo número 27 del libro Micro y Macroeconomía para Empresariales. Gracias. Muy buenas noches.